María Fernanda Cabal se dejó caer solita en medio de una entrevista que le hicieron el día de hoy, donde pues iban a tocar distintos temas alrededor del gobierno de Gustavo Petro, pero también aprovecharon para mencionarle las declaraciones de Salvatore Mancuso, cosa que me pareció importante, ¿no? Agradezco que le hayan hecho esta pregunta a María Fernanda Cabal, porque sirvió para que ella cayera en medio de su defensa hacia lo que para mí pues es la defensa de María Fernanda Cabal alrededor del paramilitarismo. Le hablaron sobre Salvatore Mancuso, le hablaron sobre el tema de Chiquita Brands, le hablaron sobre la financiación que habrían presentado algunas empresas privadas a los paramilitares, le hablaron sobre la tierra despojada, le hablaron de una cantidad de cosas y esta señora, en lugar de condenar estos hechos, esta señora, en lugar de salir a decir, oiga, lo que ustedes están diciendo es de una extrema gravedad y se tiene que condenar esto para que no se repita y los responsables deben pagar, no sé, lo que sea, lo que hizo fue defender a los responsables, a los financiadores de los grupos paramilitares, a esos mismos personajes, pues que durante tantos años le han hecho daño al país, sobre todo en la época de los 90, al inicio de los 2000, le hicieron mucho daño a Colombia y ese conflicto armado pues se financió con dineros privados. Eso por lo menos es lo que ha determinado la justicia en los Estados Unidos. Nos llegó la notificación del video, así que por favor no olviden darle like, porque esto es increíble, amigos. Es increíble lo que hizo María Fernanda Cabal. La defensa en vivo, o sea que ya ni pena, ya no le da vergüenza. La defensa en vivo hacia los financiadores de los paramilitares es absurdo, amigos, es totalmente absurdo. Ojo con esto, esta fue varias preguntas que le hicieron. El primer tema que le tocan es la constituyente y le sacaron a relucir pues un video cuando a María Fernanda Cabal le parecía que la constituyente era viable, que era adecuada a la constituyente. Miren esto. Una Asamblea Nacional Constituyente o un proceso constituyente como él lo ha planteado. Esto fue lo que dijo la senadora Cabal en un momento en que le preguntaron precisamente sobre ese tema. Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación... Senadora Cabal, en su momento usted planteó la posibilidad de una constituyente en Colombia. Eso le dijo a nuestros colegas de Red Más en ese momento. ¿Por qué entonces una constituyente sí y ahora no? Porque esa reforma se planteó específicamente para el sector justicia. Esa extracción que usted hace de esa parte también la publicó una senadora en plenaria y no tiene el contexto general de qué estaba en coyuntura y en discusión en ese momento. Y en ese momento precisamente era la distorsión que estaba produciendo frente al proceso de paz la Corte Constitucional. Recordemos que Humberto de la Calle había sostenido que si perdían el plebiscito sencillamente se tenía que comenzar de cero. Lo que hicieron fue habilitarlo a través de una ponencia de la exmagistrada María Victoria Calle, donde decía que estaba bien refrendarlo por vía Congreso. Y no solo contentos con eso, se inventan el fast track para que no existiera ninguna posibilidad de los miembros de la oposición llegar a una discusión seria sobre los puntos del acuerdo de paz. Dice ella que pues en su momento cuando ella propuso la Asamblea Nacional Constituyente era adecuada porque según ella era para reformar el tema de la justicia alrededor del proceso de paz. O sea, querían modificar la justicia. Miren, yo estuve buscando, lamentablemente no lo encontré porque pues internet es un mundo muy grande, pero a mí me parece que esa propuesta que no solamente era de Paloma Valencia, sino también, no solamente era de María Fernanda Cabal, sino también de Paloma Valencia, no estaba alrededor del fast track, no estaba alrededor del proceso de paz, sino estaba alrededor del proceso de Álvaro Uribe Vélez, porque para esa época Álvaro Uribe Vélez estaba con su proceso penal, que sigue todavía vigente, y la Corte Suprema de Justicia estaba a portas de dictarle una medida de aseguramiento domiciliaria, era lo que se esperaba, pero creo que la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente alrededor del tema justicia no era por el lado del proceso de paz y lo que está diciendo María Fernanda Cabal, que si así fuera, pues es gravísimo, o sea, si así fuera, es supremamente delicado. Si no iba alrededor del proceso de Álvaro Uribe Vélez, o sea, querían una Asamblea Nacional Constituyente para salvar a su Dios, a su Mesías, así de sencillo, si mal no recuerdo. Ella dice otra cosa totalmente diferente que, de ser cierto, no le quita, digamos, la gravedad a lo que ellos pretendían y que pues es cínico y descarado por parte de ellos ahora decir no, Asamblea Nacional Constituyente no, a pesar de que los cambios que se quieren en esa Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos la de Gustavo Petro, es de cara al pueblo.
no de cara a un partido político, no de cara a un líder político, ¿no? Pero ojo con esto, aquí le preguntan sobre el tema de Chiquita Brands, sobre el tema de Salvatore Mancuso, y la respuesta de esta señora es penosa, es vergonzosa, es una defensa abierta al paramilitarismo. Atención. Ahora, usted dice que en su momento, pues, valdría la pena aprobar esa constituyente porque se estaba hablando de temas de justicia. Ahora, en esta realidad que estamos viviendo, ustedes... Lo voy a adelantar porque pues esta pregunta, digamos que gira alrededor de lo mismo acá. Ojo con eso. La designación como gestor de paz. Y una de las frases más llamativas que ha dado en los últimos días es que un mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez dice: nosotros fuimos aliados en la guerra, ahora seamos aliados para la paz. Y él ha venido ratificando lo que ya ha dicho por varios años respecto a una cercanía que hubo entre los grupos paramilitares e integrantes del partido del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué le responde usted a Salvatore Mancuso? Obviamente Mancuso tiene que estar muy molesto porque Uribe los extraditó. Entonces, si vamos a los hechos que marcaron pautas en la historia de Colombia y que lograron dar fin a las masacres terroríficas, a la guerrilla paramilitares, a masacres de paramilitares, está la ley 975 de Justicia y Paz. La ley de Justicia y Paz fue tan efectiva que desmovilizó 35.000 paramilitares y bajo ese cobijo y la desmovilización de guerrilleros fueron casi 17.000, porque muchos guerrilleros que no eran acogidos como amnistiables prefirieron entrar a la jurisdicción de Justicia y Paz. Funcionó. Y este señor lleva 17 años con posibilidades de decir lo que se le dé la gana. Ojo, acá María Fernanda Cabal dice una mentira y es importante desmentirla. Ella dice que el proceso de paz de Álvaro Uribe Vélez, donde desmovilizó una cantidad de paramilitares y otra cantidad de guerrilleros, pues sirvió para que las masacres se acabaran en Colombia. Eso no es cierto, las masacres nunca se acabaron. De hecho, Álvaro Uribe Vélez, dentro de uno de sus periodos, tuvo un total de 403 masacres, o sea, en sus dos periodos sumó más de 403 masacres. ¿Qué pasa? Que se resaltaron algunas, otras se taparon, los medios de comunicación no hablaron de otras tantas, pero por lo menos hubo 22 grandes, o sea, 22, todos son lamentables, pero 22 que fueron realmente delicadas. Muchas de estas entre el 2002, acá otra del 2002, por lo menos aquí en la Punta de los Remedios en Dibuya, otra en Urrao en Antioquia, ¿no? Por allá el 5 de mayo de 2003, pues el triunfo en Buenaventura. Es decir, hubo una cantidad de masacres en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, más de 403, 22 de estas pues supremamente delicadas, pero muchas de estas fueron cometidas, claro, por los grupos subversivos, FARC, ELN, etcétera, pero también por los paramilitares y por el reciclaje que generó el proceso de paz de Álvaro Uribe Vélez, pues donde básicamente el paramilitarismo se transformó, cambió, ¿no? El paramilitarismo de hecho sigue existiendo, que son las Águilas Negras, que es el Clan de Golfo, pues paramilitares, que son los, bueno, una cantidad de grupos, bandas que provienen del paramilitarismo. Entonces, esto que dice que dice María Fernanda Cabal, perdón, de que Álvaro Uribe Vélez con su proceso de paz y la desmovilización de los paramilitares acabó con las masacres del país, es falso, pero ella utiliza esta mentira pues para tratar de vender una seguridad democrática que sabemos cómo terminó. Ahora sí, sigamos. Dicho lo que ha querido. Entonces ahora viene en Estados Unidos, curiosamente, aplaudido y habilitado por un gobierno que es opositor claramente al presidente Uribe, y hay que creerle todo lo que dice porque su libertad seguramente va a depender de agradarle al gobierno de turno. Respecto a esas declaraciones de Salvatore Mancuso, incluso la justicia norteamericana, también en esa noticia, pues, que fue muy importante en nuestro país e internacionalmente, pudo comprobar la justicia norteamericana que Salvatore Mancuso decía verdad, por ejemplo, en cómo las Convivir tuvieron una alianza a través de un acuerdo con los paramilitares y a partir de ahí se creó también una alianza con las empresas, por ejemplo, con Chiquita Brands, y se comprobó que Chiquita Brands sí fue financiada por grupos paramilitares, y en otras versiones que ha dado Salvatore Mancuso desde Justicia y Paz ha venido ratificando, incluso se fue muy fuerte contra el ex vicepresidente Francisco Santos, contra pues José Félix Laforí, y él dice: yo no he cambiado mi versión, la he ratificado, y en este caso se comprobó lo que él dijo de Chiquita Brands. Ojo a la respuesta de María Fernanda Cabal, ojo a la defensa que hace de la financiación que hicieron empresas privadas al paramilitarismo. Yo también escuché la versión y conozco más de la guerra en Urabá que lo que muchos conocen en Colombia. De hecho, tenemos una investigación inédita. Escuché que Mancuso dijo que las empresas comercializadoras tenían que pagarle a la guerrilla y después a los paras. Entonces, por favor, no omitir la realidad de los actores armados. Yo tengo clarísimo que ustedes